A los 4 años descuarticé al zorro, la mascota del palacio. A los 5 atrapé a todos los pájaros del patio e hice un pergamino de 100 pájaros. Desde el emperador y la emperatriz hasta las doncellas y los eunucos del palacio, todos decían que estaba loco. Solo mi hermana mayor, la princesa Junhua, me abrazó con fuerza y les rogó a mis padres que no me enviaran lejos, jurando que me enseñaría bien. TCH. Realmente no me dejó otra opción. Así que empecé a fingir obediencia, y seguí fingiendo durante 10 años, hasta que mi hermana fue enviada a un matrimonio político y murió un mes después de ser nombrada consorte. Fui a ver a mi padre y le dije, envíame a casarme con ellos. Jero ganó. Cuando trajeron el cuerpo de mi hermana, caía una fuerte nevada sobre la capital. Con un calentador de manos en la mano, le pregunté a la criada que estaba a mi lado, ¿deberían enterrar a mi hermana en el mausoleo imperial de Dixia? La criada se quedó paralizada, incapaz de responder. A un lado mi madre se aferraba a mi padre y gritaba, cada palabra impregnada de dolor. Incluso yo, una mujer, sé que no se mata a un rehén enviado por la paz entre dos naciones. Nuestra hija se casó por la paz, pero la torturaron hasta la muerte. Debería haber sido enterrada en su mausoleo imperial. ¿Qué significa enviarla de vuelta? El viaje es tan largo y duro. Mi hija no ha tenido un solo momento de paz, ni siquiera en la muerte. Si aún quieres parecer un emperador, entonces mata a todos los que Dixia envió aquí. Mátalos. Su padre permitió que su madre lo jalara, y sus ojos se enrojecieron lentamente. En esos ojos nublados y envejecidos, la humillación y la impotencia brillaron. Solté el calentador de manos y di un paso adelante, levantando la tapa del ataúd de mi hermana. La tapa cayó al suelo. Mi hermana yacía dentro. Su rostro, de esos que harían suspirar a cualquier erudito pretencioso ante su belleza, estaba cubierto de marcas de cuchillo entrecruzadas. Los brazos que una vez me sujetaron con tanta delicadeza estaban retorcidos de forma antinatural. ¡Fuera! ¡Todos ustedes! Mi voz sonó como un látigo. Ya casi no mostraba mi lado loco, pero cuando las criadas y los eunucos lo veían, los recuerdos de mi infancia me inundaban. Sus rostros palidecieron mientras se inclinaban y se retiraban uno tras otro. Una vez despejada la habitación, ignoré todo decoro y me subí al ataúd, palpando el cuerpo de mi hermana. Su pecho era demasiado blando, no la suavidad que debería tener un cadáver. Abrí los ojos de par en par. No derramé ni una sola lágrima. Con calma, le abrí la túnica. «Xiaohua, ¿qué haces?», gritó mi madre, pero aún así le quité la ropa. Había desaparecido. Todo su pecho y cavidad abdominal habían desaparecido, llenos de algodón. Me tranquilicé aún más. Saqué el algodón. Gusanos congelados cayeron como gotas de lluvia sobre el cuerpo de mi hermana. Dixia tiene un clima primaveral todo el año. Los cadáveres se descomponen rápidamente. Y aún así, la enviaron de vuelta sin siquiera realizar la conservación básica. Bajé la cabeza y con paciencia, le quité los gusanos. Luego le volví a poner la ropa. Tras salir del ataúd, les ordené que llevaran a mi hermana a mis aposentos del palacio. 02. Siempre se me ha dado bien destruir cosas. Descuartizar pájaros, despellejar gatos y perros, hacer venenos. En eso destaco. Pero reparar el cuerpo de mi hermana. No lo estaba haciendo bien. No. Me mordí las uñas con ansiedad. Los 10 dedos me sangraban. El dolor agudo me impedía pensar. Debería matar a unas cuantas doncellas de palacio, cortar lo que necesito y reemplazar las piezas que faltan para mi hermana. Mejor matar a varias, por si acaso mi trabajo es descuidado y necesito más material. Con una daga en la mano, me senté agachado en el diván de la concubina imperial, con los ojos abiertos, mordiéndome las uñas mientras me balanceaba. Igual que mi hermana me consolaba cuando era pequeña. Las criadas estaban pálidas, arrodilladas en el suelo. Sabían que sus vidas no durarían mucho. Pero maldita sea, ¿de verdad merecían morir ellos? Quienes realmente merecían la muerte eran otros. Ante ese pensamiento, agarré la daga y salí corriendo. 03. Como era de esperar de un pequeño reino fronterizo.
Su princesa murió y su emperador ni siquiera se atrevió a decir nada al respecto. Pero hay que admitirlo, era una princesa. Jugar con ella era de otro nivel. ¿Verdad? Sus gritos, sus lágrimas, sus dientes, sus dientes. Si la noble consorte Rong no nos hubiera ordenado destrozarle la cara y destrozarle el cuerpo, la habría escondido unos días más. ¡Qué lástima, qué lástima! No hay esperas. Enviar a la princesa Junhua de vuelta fue solo para conseguir otra princesa como compensación. Ese emperador cobarde no se atreverá a negarse. A ver si la próxima princesa sabe tan bien como esta, jaja. Apoyado en el muro del patio, respiré hondo. El cadáver de mi hermana. La conversación del enviado. Los fragmentos no eran muchos, pero suficientes para reconstruir parte de la verdad. Mi mano se apretó alrededor de la daga. Empezó a temblar. Una emoción que no podía identificar surgió de lo más profundo de mi pecho. 04. Seguí agarrando la daga hasta que irrumpí en la habitación de mi madre. Mi padre también estaba allí, junto con varias princesas. Dixia seguía exigiendo un matrimonio político. Las princesas lloraron hasta que se les hincharon los ojos. No querían irse, pero no tenían otra opción. Mi padre era el mismo de siempre. La gentil bondad por la que lo alababan en su juventud ahora parecía cobardía. Aunque toda nuestra nación se defendiera, no seríamos rivales para Dixia. La impotencia lo envejeció. Al verme se levantó bruscamente. Al ver que la daga no tenía sangre, finalmente exhaló aliviado. Xiaohua, ¿tienes un asunto urgente? Preguntó. Asentí. Envíame a casarlos. Los rostros de papá y mamá palidecieron. Nadie me conocía mejor que mamá. Ella reaccionó primero con lágrimas brotando al instante. Xiaohua, no. Cerré los ojos. Mamá no lo sabía. Papá no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Bueno, entonces se lo diría. Ahora mismo, solo quiero matar a alguien. O mato a la gente de Dixia, o mato a la gente de este palacio. Padre, madre, ustedes eligen. 05. Un mes después, como deseaba, me encontraba en la ciudad imperial de Dixia. El emperador de Dixia no me recibió de inmediato, pero sí conocía a la noble consorte Rong. Era una mujer de rasgos delicados, y con sus lujosas túnicas y joyas, lograba lucir bastante hermosa. Mirándome, metió un dedo bajo la barbilla, y me obligó a levantar la cabeza. Igual que tu hermana, que nació siendo una prostituta barata. Entonces, ¿quieres decir que soy tan hermosa como mi hermana imperial, verdad? Claro que no, mi hermana había sido mucho más hermosa que yo. Si no hubiera sido tan hermosa, ¿por qué me sentiría culpable cada vez que llorara por algo que yo hiciera? La expresión de la noble consorte Rong cambió. Levantó la mano para abofetearme. En este mundo, si alguien tenía derecho a golpearme, solo podía ser mi hermana. Extendí la mano y agarré la muñeca de la noble consorte Rong, sin siquiera usar toda mi fuerza. Debe tener cuidado, su señoría. Si pone la mano en el lugar equivocado y me deja una marca en la cara, su majestad no estará contento. El rostro de la noble consorte Rong se contrajo de dolor. Mientras hacía señas a sus doncellas, me maldijo. ¿Una zorrita asquerosa como tú cree que puede sermonearme? ¿Tengo que elegir un día para golpearte? Claro que tienes que elegir un día. Solté su mano y me senté tranquilamente tocándome la cara. ¡Qué cara tan bonita! Con razón quienes mataron a mi hermana odiaban mirarla. Para tranquilizarme, reí dulcemente. Después de todo, su majestad aún no me ha tocado. ¿Y si de repente se siente tentado a hacerlo esta noche? Ese emperador perro dejó que mataran a mi hermana. Y ahora quería otra princesa como compensación. Lo que amaba eran bellezas exóticas como nosotras. Y algo que el emperador aún no había usado. ¿Quién se atrevería a tocarlo? Como era de esperar, la noble consorte Rong se quedó paralizada a mitad de camino. Me miró con fiereza y de repente sonrió con sorna, como si hubiera recordado algo. Entonces será mejor que reces para que su majestad nunca venga a tu cama. Al fin y al cabo, ya sabes lo que le pasa a una princesa cuando es favorecida. Al mencionar a mi hermana,
mi sonrisa se ensanchó. Pero no dije nada. La noble consorte Ron me miró con extrañeza y agitó la mano con desdén. Me siento mal de la cabeza. Querido Oseis, cuando el emperador llegó a mis aposentos, me estaba bañando. Supongo que debería agradecerle a la noble consorte Ron. Debió ser ella quien salió corriendo a quejarse. Me estaba lavando el cuerpo cuando oí pasos detrás de mí. Al oírlo giré la cabeza sin rechistar, con una mirada de inocencia sobresaltada en mis ojos. Debí de verme extremadamente hermosa. Porque vi asombro, una admiración genuina y atónita en los ojos del emperador. Hundiéndome aún más en el agua, pregunté con curiosidad, ¿y tú quién eres? Sabía perfectamente lo que iba a pasar a continuación. No me importaba. Él poseía un vasto imperio, ejércitos tras ejércitos, riquezas inagotables y más sirvientes y lacayos políticos de los que nadie podría contar. Yo solo tenía un rostro hermoso, una mente fracturada y una vida que habría sido arrojada a un convento y abandonada a su suerte. Si mi hermana no me hubiera protegido entonces, el emperador me observaba fijamente, con su mirada densa y pegajosa deslizándose por cada centímetro de mi piel. Luego se agachó casi con gracia, y me colocó un mechón de cabello mojado detrás de la oreja. Yo, dijo en voz baja, soy tu esposo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, como si toda la sangre me hirviera por esa sola frase. ¿Le había dicho eso también a mi hermana? Claro que sí. Y luego la vio morir. Él. Ellos. Miré al emperador, luego a los asistentes a su lado. Todos y cada uno de ellos merecían la muerte. Suavicé mi expresión, obediente y gentil, como una princesita ingenua que no sabía nada del mundo, y dejé que el emperador me alzara en sus brazos. Siempre sabes fingir que eres buena. La voz burlona de mi hermana resonó de repente junto a mi oído. Abracé el cuello del emperador. Y finalmente, 2 meses después de la muerte de mi hermana, lloré. El emperador soltó una risita. ¿Por qué lloras? ¿Tienes miedo? Asentí. Miedo. Tengo mucho miedo. Miedo de que no mueras con el dolor suficiente, ni con la miseria suficiente, para consolar el espíritu de mi hermana en el cielo. 07. Cuando supo que el emperador había estado conmigo, la noble consorte Roma ya no pudo quedarse quieta. Cuando llegó, yo estaba tumbado perezosamente en el diván de la consorte. Su rostro estaba desfigurado por la furia. Se agarró el pecho y me regañó. ¡Qué descarada! Ni siquiera sabes saludar a tus superiores. Que alguien venga a enseñarle. ¿A saludarla? Creyó que se lo merecía. Sonreí dulcemente. Roma, Gigia, aprendí una frase nueva hoy. La noble consorte Roma hizo una pausa. ¿Oh, qué frase? Incliné la cabeza y bromeé. El favor me ha vuelto arrogante. Tú. Estaba furiosa, pero también era una dama de noble cuna. No era la clase de persona que hubiera tratado con alguien tan desobediente como yo. Tras un momento para recuperar la compostura, sonrió de repente. Cuando uno se enorgullece demasiado pronto, hermanita, eso nunca acaba bien. Fingí sorpresa. Oh. Inclinándose más cerca, bajó la voz. ¿Crees que su majestad te favorecerá para siempre? ¿Sabes que le gusta? ¿A dónde va todos los días? Esa maravillosa hermana imperial tuya. ¿Y si fue la favorita? ¿Acaso no terminó abandonada? ¿Sabes cómo murió? Tantos hombres. Guardias, oficiales, eunucos. Su majestad me trajo para verla exhalar su último aliento. Era muy difícil matarla. Perdió tanta sangre, pero sobrevivió 7 días enteros antes de morir. Con cada frase que pronunciaba, mi rostro palidecía un poco. Confundió mi silencio con miedo y su sonrisa se ensanchó. Si yo fuera tú, sería sensato. Sé amable conmigo y te dejaré morir un poco antes. Me temblaban los labios. Sin control, mi mente repasaba escenas de mi hermana antes de morir. La verdad que se había reconstruido a partir de un cadáver destrozado y algunos fragmentos de información. Ahora, vívida, concreta, ineludible. La vi tirada en un charco de sangre, llorando desesperada. ¿Por qué no había estado allí? ¿Por qué no impedí que se casara con un Dixia?
Deja de pensar. Deja de pensar. Me sujeté la cabeza y me golpeé las sienes. Satisfecha, la noble consorte Rone me miró. Supuso que me había asustado hasta la muerte. Y se fue sonriendo. 08. El emperador venía a verme a menudo. Dijo que le gustaba el aroma de mis aposentos. Dijo que era inocente y vivaz. Y que estar conmigo lo tranquilizaba. Sonreí dulcemente y anhelaba ese punto palpitante entre sus cejas. Se tumbó en mi regazo sin la menor precaución, con los ojos cerrados, disfrutando del consuelo. Porque sabía que incluso si mi hermana mayor hubiera muerto en su palacio, yo, tan solo una princesa de un pequeño reino fronterizo, solo podía confiar en su misericordia para mantener mi patria a salvo. Mis dedos se deslizaron desde sus sienes hacia abajo hasta su cuello. Al sentir el pulso bajo las yemas de mis dedos, un brillo codicioso brilló en mis ojos. Los humanos no son diferentes de los gatos, los perros o los pájaros. Una vez dañado el punto vital, nada puede salvarlo. No te muevas. El médico imperial dijo que masajearse la nuca ayuda a dormir bien por la noche. Presioné al inquieto emperador y froté suavemente la zona. El emperador lo disfrutó muchísimo. Me dejó masajear a mi antojo un rato, hasta que finalmente me agarró la mano. Te llevaré a un lugar bonito, dijo. Mi brazo se quedó paralizado. De repente esbocé una sonrisa radiante. Hermana mayor, me emocioné mucho cuando dijo que me llevaría a un lugar bonito. Recordé las cartas que mi hermana había enviado a casa antes de morir. Usaban un código secreto que solo nosotras dos entendíamos. Ella me había advertido que el emperador de Grancia era un hombre cruel que se entregaba a placeres retorcidos. Después de haberle servido suficiente tiempo, él también le dijo que la llevaría a un lugar agradable. Ese lugar era una cámara de tortura, decorada con oro y jade, donde los adornos dorados brillaban contra la sangre roja. La visión la atormentó con pesadillas. Como mostraba miedo, el emperador empezó a despreciarla. Al final, ese miedo le costó la vida. 09. Extremidades cercenadas. Cuerpos ensangrentados. Serpientes venenosas. Columnas de fuego. Gritos. Lágrimas. Todo junto formaba este supuesto lugar agradable. El emperador me tomó la mano como si me mostrara su imperio. El que está más adelante al que le falta la pierna derecha, es un explorador de las tribus del sur. Le curé la herida y le di ginseng y linzi para mantenerlo con vida. Míralo. Debería durar todo el verano. Esa belleza del oeste intentó asesinarme en el banquete de cumpleaños. Es experta en trucos de cama. ¡Qué gracioso! Cuando los torturadores se cansan, juegan con ella para divertirse. ¡Qué pena! No puede usar la boca. Si pudiera morderse la lengua y suicidarse, sería un desperdicio. El hijo pequeño del gran tutor. Su padre olvidó su lugar y pensó que yo era un niño al que podía sermonear. Así que le di una lección a su hijo. Mira, ahora hace un orinal estupendo. Les ahorra muchos problemas a todos. Con el gran tutor vivo, no se atreverá a suicidarse. Mientras el emperador hablaba, observaba mi expresión. Mostré una expresión de preocupación. Su rostro se ensombreció y justo cuando estaba a punto de interrogarme, me oyó murmurar con ansiedad: Su Majestad, el gran tutor tiene muchos discípulos. Al hacer esto, no te molestarán sin cesar. La expresión del emperador era espectacular. Intención asesina, curiosidad, escrutinio, deleite. Todo deslumbrante. De repente me abrazó y me besó la comisura de los labios. Jagua, ¿no tienes miedo?, preguntó. Parpadeé, obediente como siempre. Tras ladear la cabeza pensativo, un momento, negué. Si Su Majestad hace esto, debe ser porque todos son malvados. Los malvados merecen el infierno de todos modos. ¿Y si Su Majestad, el Hijo del Cielo, construye el infierno dentro del palacio, qué hay de malo en ello? El emperador estaba aún más contento. Creo que debió haber traído a muchas antes que a mí, no solo a mi hermana, sino también a otras concubinas. Conocía la mirada de quien finge calma, así que cuando solo vio una ingenua aceptación en mi rostro, se alegró mucho.
Me abrazó fuerte y me condujo a un pasillo lateral dentro de la cámara de tortura, un lugar donde solía descansar. Al oír los gritos y las súplicas afuera, se emocionó aún más. ¡Qué lástima! Si el céntimo para la alianza matrimonial hubiera sido yo desde el principio, el emperador y yo habríamos sido la pareja perfecta. Pero ese céntimo era mi hermana, así que ahora compartimos un odio incompatible. Me recosté en el sofá, cooperando con él y miré al techo con una sonrisa. Hermana mayor, así como él usó a otros como espadas para humillarte y matarte, está a punto de convertirse en mi espada. Pronto. 10. Después de ese día, el emperador me visitaba aún más a menudo. Casi siempre me llevaba a la cámara de tortura. Nada le deleitaba más. Pero un emperador sigue siendo un emperador con muchas concubinas que atender. Así que cuando la doncella personal de la noble consorte Rong entró corriendo diciendo que su señora tenía un terrible dolor de cabeza y estaba perdiendo la claridad mental, el emperador solo mostró un atisbo de impaciencia antes de levantarse para marcharse. Me levanté sin expresión alguna, me puse la túnica y fui a la pequeña farmacia que había instalado en una habitación lateral. Bañado en el aroma de las hierbas, recordé mi infancia. Debí de haber nacido carente de algo, incapaz de comprender el amor, el odio, la alegría o la tristeza de los demás. Cuando me temían, solo sentía confusión e ira. Solo mi hermana mayor me dijo que me amaba y quería que viviera bien. Estaba muy contenta y de repente me asusté porque mi hermana se casaría algún día y amaría a alguien más que a mí. Así que leí textos médicos y experimenté con hierbas. Siempre me quedaban residuos debajo de las uñas. Pero mi hermana nunca me regañaba. Me hacía bromas con una sonrisa. ¿Xiaoba quiere ser médica? Negué con la cabeza. Estoy haciendo una medicina que hará que mi hermana me quiera para siempre. Solo tenía 7 años. Ella se rió y dijo, no existe tal medicina en el mundo. Al ver que se me llenaban los ojos de lágrimas, me abrazó rápidamente. Pero incluso sin esa medicina, siempre querré a Xiaoba. ¿Qué haces, mi señora? Preguntó con curiosidad el hombre del palacio a mi lado. Sin levantar la vista, colaba las hierbas con cuidado. Nada. Solo para pasar el rato. Molí las hierbas finamente y las guardé. No toques nada aquí. Después de dar la advertencia, me levanté para tomar un baño. 11. Cuando el noble consorte Rong trajo gente para atraparme, estaba tomando una pequeña siesta. Despertarme de golpe me dejó irritable y de mal humor. La noble consorte Rong aún conservaba su aire altivo mientras se acercaba a mí, mirándome desde arriba. Princesa Xiaoba, eres realmente audaz, se burló. Nunca me llamó por mi título. Solo princesa. Siempre recordándome que vivía bajo el techo de otra persona. Todavía medio dormida, mi rostro permanecía frío. ¿Qué se supone que significa eso? Sacó una botella de porcelana de su manga. Sus ojos estaban llenos de alegría. Como concubina del emperador, la princesa Xiaoba abrió una farmacia privada y refinaba píldoras en secreto. ¿Planeas causar estragos en el harén? Mi mente se aclaró al instante y miré a las doncellas de palacio que solían atenderme. La noble consorte Rong sonrió justo antes de abrir la boca. Se oyó un grito desde afuera. Su Majestad se acerca. El emperador llegó rápidamente. Cuando todos se arrodillaron, su mirada penetrante recorrió la sala. Su Majestad, la noble consorte Rong, dijo, experta en el trato con las mujeres del harén. Su rostro reflejaba preocupación, como si estuviera profundamente decepcionada, y le entregó la botella de porcelana al emperador. Me explicó la situación con detalle, de principio a fin. Al final me dirigió una mirada disimulada y triunfante, aunque su expresión aún reflejaba tristeza. Temía acusar injustamente a mi hermana menor, dijo. Así que consulté a los médicos imperiales. Pero ni siquiera ellos reconocieron las sustancias mezcladas en estas píldoras. Algo así. Su voz se fue apagando, pero la insinuación era clara. El emperador me miró, el cariño que una vez me tuvo se desvaneció como el humo. ¿Tienes algo que decir? 12. Miré al emperador. Creí que le gustaba porque no temía su cámara de tortura, porque incluso podía consentirlo dentro.
Así como traté a mi hermana mayor como una joya preciosa y fingí obediencia durante 10 años para aliviar sus preocupaciones. El emperador también debió de buscar durante mucho tiempo, con la esperanza de encontrar a alguien que comprendiera el placer que encontraba en la crueldad y el derramamiento de sangre. Alguien que lo disfrutara de verdad, no que lo soportara por miedo. Y yo lo había logrado. Así que ahora quería que me defendiera. Quería que demostrara mi inocencia. Pero mi hermana nunca me pidió que probara nada. Pensando en ella, mis ojos se enrojecieron. Le arrebaté la botella de porcelana de la mano. ¿Su Majestad también cree que esto es veneno? Con imprudencia, lo confronté. Bajo su mirada atónita, me eché 2 pastillas en la boca. ¿Envenenar a quién? A ti. Me las tragué enteras y me acerqué interrogándolo una y otra vez. Al ver un destello de duda y curiosidad en sus ojos, me volví hacia la noble consorte Roma. ¿O ella? No esperaba este giro de los acontecimientos. Sus instintos la hicieron retroceder con miedo, el pánico llenó su rostro. ¿Miedo? ¿Tú también tienes miedo? ¿Miedo de qué? ¿Miedo de que te arrastre conmigo? Tú. Mereces eso. La agarré de la muñeca, me incliné hacia adelante y, con el movimiento más rápido que pude, le metí las pastillas restantes en la boca. Casi se volvió loca de miedo, arañando y abofeteándome la mano mientras le mantenía la boca cerrada. Al mirarla, de repente la encontré hermosa. Su miedo. Sus lágrimas. Sus súplicas. Tan vívida belleza casi me hizo llorar. Cuando la vi tragarse las pastillas, finalmente la solté. Majestad. Majestad. La noble consorte Roma se desplomó en el suelo, apresurándose a agarrar las vestiduras del emperador. Con el rostro surcado de lágrimas, gimió Majestad. ¡Sálvame! Huasiaowa. Huasiaowa intentó matarme. Llamen a los médicos. ¿Que alguien? El emperador amaba las cosas bellas. Pero curiosamente no amaba a esta versión de la noble consorte Roma. Aunque así parecía mucho más atractiva. Me quedé en silencio a un lado, observando cómo la apartaba con disgusto y se volvía hacia mí. Arqueé los ojos levemente consciente de que en realidad no sonreía mucho. Le pregunté, ¿quién crees que morirá primero, ella o yo? 13. El emperador guardó silencio. Tras un largo instante suspiró suavemente. Dio un paso adelante, me agarró la barbilla, me obligó a abrir la boca y me dobló con fuerza. Sé bueno. Escúpelos. Envenenados o no, no debes comer cosas al azar. Inclinado mirando fijamente las puntas de mis zapatos, me reí. Una risa salvaje y encantada. El emperador era astuto. Debía saber que las pastillas no eran venenosas. Pero no se atrevió a arriesgarse. Así que quería ver qué hacía yo. ¿Qué creía que haría? ¿Gritar histéricamente para demostrar mi inocencia? ¿Llorar y acusarlo de no confiar en mí? No. Usé su método. Loco, cruel, vengativo. Si lo manchaban con infamia, contraatacaría portando esa misma infamia, como una armadura. Con mis acciones le decía, mira, somos iguales. Soy a quien buscas. ¿El qué quieres? ¿De qué te ríes? Al ver que no podía decir nada, me levantó. Sus movimientos eran suaves, casi torpes, mientras me alisaba el pelo revuelto. Jagua, ¿estás triste? Preguntó inquisitivamente. ¿Estás molesto porque no me puse de tu lado de inmediato? No. Lo miré fijamente sonriendo levemente. Eres hijo del cielo. Quien tú digas que tiene razón, tiene razón. Te escuché. Nadie le había hablado nunca al emperador con tanta sumisión. Su primera reacción fue desagradable, pero pronto volvió a suspirar y me abrazó. ¿Por qué hablar de forma tan retorcida? Si estás molesto, quédate molesto. Es mi culpa. Parpadeé y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Por un momento me resultó extrañamente familiar. ¿Dónde había visto esto antes? ¿Lo ves? Poniendo a prueba mis límites otra vez, Jagua malo. Entonces recordé.
Mi hermana. Una vez se había rendido ante mí con la misma impotencia. De hecho había usado los mismos trucos que usé para convencer a mi hermana. Con el emperador. Un truco tan bueno ahora manchado. De repente una abrumadora sensación de agravio me invadió. Con la cabeza apoyada en el hombro del emperador, lloré en voz baja. Al poco rato mis sollozos se hicieron más fuertes. No, mal, todo mal. Estoy llorando así. ¿No debería venir mi hermana a consolarme? Debería traerme frutas confitadas para animarme. Jagua. El emperador me abrazó torpemente sin saber qué hacer. Me dio unas palmaditas en la espalda, intentando tranquilizarme. Entonces, al notar la estupefacción de la noble consorte Ron, su rostro se ensombreció. Era cruel. Dijo: ¿por qué sigue aquí la noble consorte Ron? ¿Siendo una monstruosidad? Fuera. 14 de la noche a la mañana, todo cambió en el harén imperial. La consorte Ron fue degradada a Lady Ron y se le ordenó permanecer confinada en sus aposentos a menos que la llamaran. En cuanto a los espías que había infiltrado en mi palacio, el emperador los había eliminado a todos. Lánguidamente me apoyé en el diván de la consorte, pasando distraídamente los dedos por el cabello negro del emperador. Esta noche no lo había atado. Su cabello, oscuro como la tinta, se desparramaba libremente cayendo sobre mi cuerpo y mis piernas. ¿Qué tiene de interesante el cabello?, preguntó el emperador, apoyando la cabeza en mi regazo mientras levantaba una mano para acariciarme la mejilla. Bajé la mirada sin responder. Al notar que la varilla de incienso del salón estaba casi consumida, le pedí a una criada que la reemplazara. «Xiaohua, ¿te encuentras mal?», preguntó de repente el emperador. Parpadeé confundido, indicándole que se explicara. «Esa pastilla». Me tomó la mano y me presionó la palma suavemente. Le pedí al médico imperial que la examinara. Revisó muchos mensajes antes de descubrirlo. «Es algo único de tu reino y alivia el dolor y calma las palpitaciones». «Xiaohua, ¿te sientes mal?». Retiré la mano con frialdad. «No. Lo hice solo por diversión». Lo rechacé una vez por coqueteo, 2 veces por mostrar mal genio, y una tercera vez por insolencia. Su rostro se enfrió. Se levantó y ordenó a sus sirvientes que le peinaran. «Como Xiaohua no tiene ningún interés hoy, vendré en otro momento». Volteé la cara. Su Majestad, una doncella se arrodilló de repente junto a nosotros. «Su señoría preparó esa medicina porque». «Silencio». Mi voz se quebró como un látigo. «¿Quién te permitió hablar aquí?». Palideció al instante y cerró la boca. Pero el emperador le ordenó que continuara, y así lo hizo. «Su señoría lo hizo porque su majestad suele tener dolores de cabeza». Ella sintió lástima por ti, pero era demasiado tímida para decirlo. Me puse de pie de un salto, le grité tonto inútil y me dirigí al salón interior. El emperador me alcanzó enseguida, con una expresión completamente distinta. «Xiaohua, estoy tan feliz», dijo con la alegría casi desbordando en sus ojos. Lo miré en silencio y luego sonreí. «¿De verdad?». «Bueno, yo también estoy encantado». 15. Después de ese día, el emperador cambió un poco. Creía que lo amaba, tan profundamente que lo hacía genuinamente feliz. Incluso mató a algunas personas menos de lo habitual. Y como me amaba, siempre que me llevaba a la cámara de castigo por diversión, me pedía mi opinión primero. Intentaba respetarme, un monstruo que por fin poseía algo que apreciaba, pero que ni siquiera tenía idea de lo que significaba apreciar. Igual que cuando era un niño tonto, como a mi hermana real le encantaba molestar a los pájaros, atrapé a todos los pájaros del patio y le hice un cuadro de 100 pájaros con ellos. El emperador fue igual de insensato. Usó todos los métodos equivocados para complacerme. Lo que debería haber hecho era presentarme su propia cabeza y la de Lady Ron en bandeja. Solo entonces lo amaría de verdad. Así pasan los días. Al ver cómo el amor del emperador por mí se profundizaba, solo sentía alegría. Mejor aún, hace 2 días el médico imperial me tomó el pulso y me dijo discretamente que estaba embarazada. Casi lloré de felicidad. El emperador, sin embargo, entró en pánico. Se quedó paralizado,
luego dio vueltas de un lado a otro, recuperando la compostura solo después de varias rondas antes de preguntarle al médico una y otra vez si estaba seguro. Tras recibir la confirmación, se quedó un momento perplejo y de repente me abrazó con alegría. ¡Qué maravilla! Xiaoa, deberíamos haber tenido un hijo hace mucho tiempo. Estábamos destinados a serlo. Estaba extasiado como un niño. Una vez que se calmó, me lanzó preguntas sobre cómo cuidar mi salud y qué precauciones debía tomar a diario. Apoyada en el poste de la cama, lo observé mientras se preocupaba por mí. Mis dedos rozaron mi vientre, que aún seguía plano. ¡Qué maravilla! Ahora tenía otra pieza para jugar en mi juego. 16. Que una consorte favorita quedara embarazada era, naturalmente, motivo de celebración. Conceder una amnistía nacional era imposible, pero indultar a las mujeres del harén era aceptable. El emperador me abrazó con delicadeza, incluso hablándome con un tono más suave de lo habitual. Perdonaremos a esos pecadores. Entonces nuestro hijo será su benefactor. Imagínatelo. Una vez que nazca el bebé, aún más gente se arrodillará ante él. Me tomó la mano y me habló del futuro, preguntándome si quería ser emperatriz. Zawa debería ser emperatriz, dijo. Nuestro primer hijo debería heredar todo lo que Daxia tiene para ofrecer. Sea niño o niña, se merecen lo mejor. Me besó el dorso de la mano y luego me miró. Lo miré, esos ojos brillantes llenos de alegría y anhelo, y se veía hermoso. Cuanto más lo miraba, más me gustaba. Le tomé la cara entre las manos y le di un beso en los párpados. No quiero el trono. Te quiero a ti, dije. Cada palabra era cierta, directa del corazón. Aunque el emperador quisiera acompañarme todos los días, no podría. Tenía asuntos de la corte, innumerables memoriales que revisar. Siempre que estaba ocupado, yo paseaba por los jardines del palacio. Con el harén indultado, las mujeres del palacio frío fueron enviadas fuera del patio interior, y las concubinas, olvidadas durante mucho tiempo y bajo restricción, finalmente tuvieron espacio para respirar. En cuanto a mí, esperaba un encuentro. El harén no era grande. Esperé y esperé hasta que finalmente vi a la persona que quería ver. Lady Roum. Había adelgazado mucho. Me dolía el corazón de compasión. Tan frágil. Si no aguantaba ni 7 días cuando llegara el momento, me sentiría muy decepcionado. Así que le ordené a la criada que estaba a mi lado que le enviara algunos de los suplementos imperiales que el emperador me había concedido. Ahórrate tu falsa amabilidad. La expresión de Lady Roum se ensombreció. Su frágil y delgado pecho se agitaba con violencia. Había estado encerrada tanto tiempo que incluso el emperador casi había olvidado su existencia. Ahora, de pie de nuevo en el jardín imperial, su pecho ya no podía contener su resentimiento, su humillación y su renuencia. El peso de todas esas emociones la dejó sin aliento. Sabía que debía contenerse, andar con cuidado, pero no le quedaba donde desahogar su furia. ¿Cuánto crees que durará tu gloria? Por una vez no se contuvo. Se acercó más y bajó la mirada hacia mi vientre. ¿Y si estás embarazada? ¿Crees que eso significa que ya ganaste? Soltó 2 risas frías. Lo que fuera que recordara hizo que su risa se volviera aún más aguda. Sus ojos brillaron con un deleite retorcido. Tu hermana real también tuvo un hijo. ¿Lo sabías? Mis ojos se desviaron del agua verde del estanque hacia ella. Al ver que me había sacudido, Lady Roum se emocionó. Ah, no debía saberlo. Después de todo, un príncipe de Dacia, aunque tenga menos de 3 meses, debe ser enterrado en el mausoleo real. El estanque era tan verde. Si fingiera que me empujó, ¿la mataría el emperador? Huajiawa, Lady Roum, susurró junto a mi oído. Este palacio está lleno de mujeres y niños. Ninguno de ellos importa. No respondí. Solo la miré. ¿Por qué no me empujaba? Golpearme también funcionaría. ¿No debería al menos darme un delito que culparle? Lady Roum continuó, el destino de Huahumua puede no ser diferente al tuyo. No me equivoco. ¿Por qué debería esperar a que me diera una excusa? Si quiero arruinarla, ¿por qué necesito una razón?
Había estado aquí desde el principio solo para verla sufrir. Mi mirada se agudizó. Levanté la mano y la empujé con fuerza. Lady Rome, completamente desprevenida, se cayó al estanque. Ayuda, ayuda. Solo entonces me di cuenta de que no sabía nadar. Una criada me dio un pañuelo y me limpié la palma con calma. Date prisa y sácala. No dejes que se resfríe. Después de decir eso, le di a Lady Rome una última mirada larga y luego me alejé con paso ligero. 18. Xiaohua fue demasiado imprudente hoy. El padre de la consorte Rong y todos sus discípulos en la corte te han destituido, dijo el emperador repentinamente antes de dormirnos. Mantuve los ojos cerrados. Claro que sabía por qué la consorte Rong se atrevía a provocarme una y otra vez. Pero ¿por qué debería lidiar con la gente que está detrás de ella? Todavía tengo al emperador. ¿Duermes? Al ver que no respondía, se inclinó para mirarme y ordenó que apagaran las lámparas. Soñé con mi hermana real. Se veía tan feliz, tocándose la barriga mientras me llamaba. Xiaohua, ven aquí. La alegría me inundó el pecho. Corrí hacia ella, extendí la mano con cautela, pero no me atreví a tocarle el vientre. No tengas miedo, dijo guiando mi mano hacia abajo. Sangre caliente cubrió mi palma. Se había ido. Todo se había ido. Su vientre no era más que un agujero enorme. Grité abrazando su cuerpo caído, llorando hasta que se me partió la garganta. Les supliqué a todos con rostros borrosos por todas partes, que la salvaran, por favor, que la salvaran. Mi hermana abrió los ojos de repente, furiosa. Xiaohua, ¿por qué no me has vengado? Xiaohua, Xiaohua, estoy aquí. Despierta. Unas manos cálidas me envolvieron. Abrí los ojos y vi el rostro del emperador lleno de preocupación. Cuando finalmente desperté del todo, suspiró aliviado. ¿Una pesadilla? Lo miré sin comprender, con lágrimas deslizándose por mi cabello. ¿Por qué no quisiste a mi hermana? Era tan buena. ¿Por qué no la quisiste? ¿Por qué la dejaste morir? Le tenía tanto miedo al dolor que aterrorizada debió estar al final. Todo fue un sueño, todo falso. No tengas miedo, susurró besándome la mejilla con lástima. Una vez que me tranquilicé, me preguntó ¿qué soñaste? Miré al vacío, murmurando. Dijo que terminaría como mi hermana. Mi hermana. Ella fue quien la mató. Tu hermana. Se quedó paralizado. Luego su expresión cambió. Woyun. Se detuvo. Finalmente recordó. Wu Xiaohua tuvo una vez una hermana mayor que murió horriblemente en su palacio. Su expresión cambiaba constantemente, algo indescriptible brillaba en sus ojos. Entonces me abrazó. No tengas miedo. No terminarás así. Su mano se deslizó por mi cuerpo, deteniéndose finalmente en mi vientre. Haré justicia por ti. Asentí levemente devolviéndole el abrazo, mirando hacia arriba con una sonrisa vacía. Mi pequeño cuchillo. No te desanimes tan rápido. Una hoja sin filo cortando carne siempre es más divertida. 19. Un mes después el emperador vino a mí radiante. Su sonrisa era tan brillante, casi infantil, mientras me tomaba la mano. Xiaohua, tengo un regalo para ti. Antes de que pudiera preguntar, me condujo con entusiasmo a la cámara de tortura. Los gritos se oían incluso antes de llegar a la puerta. Entre ellos, oí una voz familiar, la consorte Rong. Estaba encadenada, vestida con harapos, arrastrándose por el suelo como un perro moribundo. Xiaohua, ¿estás contenta?, preguntó el emperador. Al oír su voz, luchó por levantarse. Su Majestad, nunca le hice daño a Hua Xiaohua, jamás. Se arrastró hacia adelante. Solo entonces me di cuenta de que sus piernas estaban destrozadas. ¿Ves? El emperador nunca recuerda a cuántas personas ha destrozado. Mi hermana. Perdió ambos brazos. Tú. La consorte Rong por fin me vio. Eras tú. ¿Le dijiste algo? ¿Me hiciste esto por qué? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está?
Estaba medio loca, entre maldiciones y súplicas. Me volví hacia el emperador. ¿Dónde están sus padres? Todos presos, dijo secamente. La consorte Rong se quedó en silencio de repente. Entonces estalló gritando. Mi padre derramó sangre por tu trono. Luchó contra tus enemigos. Antes de que te sentaras seguro en ese trono de dragón, fue mi padre quien te apoyó. ¿Por qué? ¿Por qué lo harías? El emperador la apartó de una patada con fría indiferencia. Guardias. Hombres aparecieron, los mismos que trajeron el cuerpo de mi hermana a casa. Ellos también compartieron su muerte. Una alegría emocionante me invadió, fina y densa, llenando cada rincón roto de mi alma. Los deseo. Cualquier día servirá. Tendré todo lo que me deben. He vengado a tu hermana por ti. ¿Eres feliz?, preguntó el emperador en voz baja. ¿Soy feliz? Por supuesto. El emperador es tan obediente como un perro mendigando. Para complacerme, haría lo que fuera. Se cree inocente de todo esto. 20. Después de eso visitaba a la consorte Rong todos los días. Apenas estaba viva. Al oír pasos, sus ojos apagados como de pez muerto se movían ligeramente. Eres buena sobreviviendo, mejor que mi hermana. La observé y no pude evitar maravillarme. La arrastraban como un cadáver. Tenía que servir a innumerables hombres a diario. Después de todo, una vez fue la mujer del emperador. ¿Quién no querría probarla? Al oírme, giró la cabeza lentamente. No quedan lágrimas. Rong. Ella susurró. Pedí silencio en la sala. Ayo se equivocó. Por favor. Su voz era quebrada, apenas audible, pero sus ganas de vivir temblaban en cada palabra. Déjame ir a casa. Quiero ir a casa. Bajé la cabeza y reí suavemente. Irse a casa. Cuando mi hermana quería irse, ¿qué hacías? Cuando regresó, ni siquiera estaba completa. Continúa, ordené sentándome tranquilamente y aceptando una taza de té. Día tras día, la consorte Rong me rogaba. Ya no quería volver a casa. Solo quería morir. Hoy el emperador estuvo presente. Durante una breve pausa, se arrastró hasta mis pies y volvió a suplicar, Su señoría, déjeme morir, por favor. Finalmente me llamó su señoría. Bajé la mirada, pero no dije nada, apoyándome en el emperador. Mi vientre había empezado a hincharse. El emperador me trataba con tanto cariño como a un sordo, solo dándome fruta y besándome la frente de vez en cuando. Su ternura la apuñalaba en los ojos. Estaba al borde de la muerte, pero justo delante de ella alguien caminaba más libre, más radiante y más feliz que nunca. Las lágrimas le resbalaron por la cara. Su Majestad. Extendió la mano hacia su túnica. No hubo respuesta. Su señoría. Me miró. Aún no había respuesta. Atormentada por la humillación, la rabia, el odio y la desesperación, de repente rió. El emperador finalmente la miró. ¿De qué te ríes? ¿De qué me río yo? Se estremeció de risa, tosiendo y sangrando. Me río de ti, de tu estupidez, de tu ignorancia. 10 años en el trono y sigues sin saber leer a la gente. ¿Crees que Hua Xiaohua te ama? Mírame, mírame. Ella arañó su túnica. ¿No me parezco a Hua Junhua? Se está vengando, idiota. Hua Xiaohua se está vengando. Hoy me humilló. Mañana será tú. Van. Antes de que terminara, el emperador la pateó. Ella voló como una cometa rota, chocando contra un pilar de piedra. Siguió riendo incluso mientras se quedaba sin aliento. ¿Por qué? Te amé tanto, aterrorizada, pero aún así hice tanto. ¿Porque este es mi fin? Vi su último aliento desvanecerse y bajé la cabeza, secándome las lágrimas. La dolía tanto. Torturada por su enemigo, muriendo a manos de su amante. ¡Qué trágico! Ja. 21. Pasado más de medio mes desde la muerte de la consorte Rong, y el emperador no ha venido a verme. Me recosté en el sofá,
recordando su figura mientras se arremangaba y se marchaba, y no pude evitar reírme suavemente. Mi hermana real siempre me decía que no lastimara a quienes me aman. Caer no duele, pero el desamor sí. Nunca lo había entendido. Siempre pensé que leía demasiados cuentos populares, pero ahora lo entiendo. El emperador está desconsolado. Pensarlo me hizo reír a carcajadas hasta que se me saltaron las lágrimas. Al oírme reír tan fuerte, todas las doncellas del palacio se arrodillaron. Recordé que cuando era joven era igual. Poco a poco empezaron a temerme. No tenía nada que ver con mi estatus. Me temían simplemente porque era Huajiahua, aterradora por mi cuenta. Cuando terminé de reír, me sequé las lágrimas y les dije a las criadas que prepararan comida para el emperador. Parece que él y yo somos una pareja predestinada. El emperador llegó primero. Últimamente he estado ocupado y te he descuidado, dijo mientras se acercaba para abrazarme y me conducía al salón. ¿Has estado bien? ¿Te ha molestado el niño? Negué con la cabeza. Solo han pasado unos meses. No es suficiente para preocuparme. Bien. Parecía completamente exhausto. Se frotó las sienes y abrió la boca. Pero cuando las palabras llegaron a su garganta, volvió a cerrar la boca. Reclinándose en mi sofá, dijo, acuéstate conmigo un rato. Obedecí en silencio, apoyándome en él. El emperador ha cambiado últimamente. Aunque mi embarazo ya está estable y podría darse otro capricho, actúa como si cultivara la virtud, simplemente abrazándome y mirando mi vientre aturdido. De vez en cuando inclina la cabeza para besarme, llamándome en voz baja y tierna. Xiahua. Cada vez que lo hace me cuesta contener la risa. Debe estar a punto de volverse loco. Debe estar pensando día y noche en las últimas palabras de Ronfei. ¿De verdad lo ama Xiahua? ¿Qué está pensando? ¿Debería matarla para evitar un futuro peligro? ¿Duele? ¿Te duele? Tengo muchas ganas de preguntárselo. Pero no puedo. Si pido, el único camino que queda es la destrucción mutua. Puedo morir, pero no quiero morir con él. Así que tomé su mano y la puse sobre mi vientre, como si estuviera llena de esperanza en el futuro. ¿Cómo le ponemos nombre al niño?, pregunté. Dudó un momento y después de un buen rato me acarició el pelo y murmuró, cualquiera está bien. Tendrá un padre que lo quiera. Quiere matarme, pero está demasiado triste, demasiado reacio. Así que quiere quedarse con el niño. Al llegar a esa conclusión, bajé la mirada y reí. 22. El emperador volvió a pasar todas las noches en mis aposentos. Quizás este sea el tramo final. Se aferró a mí con más fuerza que nunca, siempre necesitando abrazarme mientras se dormía. Esa noche abrí los ojos. Lenta y delicadamente me solté de sus brazos y busqué la daga debajo de la ropa de cama. La oscuridad era sofocante. Observé la silueta en la cama y levanté lentamente la espada. Era mi esposo, el único que nunca me trató como un monstruo, y el responsable de la muerte de mi hermana real. Apreté el puño, la hoja inclinada hacia abajo. Mátalo. Mátalo. Es hora. Mátalo. El cántico enloquecido resonó en mi cráneo. No. Ahora no. Cerré los ojos, giré la hoja bruscamente y la apuñalé hacia mi abdomen. Xiahua. El emperador se incorporó de golpe agarrando la espada. En la oscuridad total, solo sus ojos brillaban sorprendentemente brillantes. ¿Qué haces? Gruñó. Sangre caliente corría por la hoja, goteando sobre mi fina ropa interior. También se me saltaron las lágrimas. Estabas despierto. Estabas despierto. Me mentiste. Solté la daga y lo golpeé con todas mis fuerzas. ¿Por qué detenerme? Si no puedo matarte, ¿por qué no puedo suicidarme? Xiahua. Xiahua, murmuró sujetándome las manos y atrayéndome con firmeza, pero con cuidado, hacia sus brazos. Me alegro mucho de que no pudieras hacerlo. No pudiste matarme. Te preocupas por mí. Has tenido tantas oportunidades de matarme, pero aún no te atreves. Lo sabía. Sabía que tú y yo somos iguales. Deberíamos estar juntos.
Casi me desmayo de tanto llorar. ¿Cómo podré tener un hijo tuyo? ¿Cómo podré? Mi hermana real fue tan buena conmigo. Vine aquí a matarte. ¿Cómo puedo dar a luz a tu hijo? ¿Por qué? Incapaz de resistirme, temblando entre sollozos, susurré, casi desplomándome, ¿por qué no fui yo quien envió la alianza matrimonial? ¿Por qué mataste a mi hermana? ¿Por qué? El emperador me abrazó con fuerza, su sangre manchándome la espalda. No dijo nada durante un buen rato, dejándome gritar y llorar. Finalmente, con un suspiro, dijo que era mi culpa. Finalmente admitió que había tenido algo que ver con la muerte de mi hermana, pero me cubrió la cara con su palma ensangrentada para secarme las lágrimas. Sin la muerte de Hunwa, ¿cómo me habría conocido Hawa? Me quedé paralizada un momento y luego le toqué la mejilla ensangrentada. Tú. Abrí la boca para hablar, pero un dolor agudo me atravesó el abdomen. El dolor se intensificó en un instante tan intenso que no pude soportarlo. Me quedaba mucho por decir, pero la agonía me arrojó a la cama. Algo cálido me resbaló por el muslo. 23. Inútiles, salven a Hawa. Es solo un feto. Si muere, muere. Pero si algo le pasa a mi Hawa, despellejaré vivos a tus 9 clanes. ¿Por qué hay tanta sangre? Muévete. No me bloquees. ¡Qué ruido! Abrí los ojos con fuerza y vi la figura borrosa del emperador acercándose. Poco a poco mi visión se aclaró y vi sus ojos enrojecidos. El niño. Intenté preguntarle algo. El emperador se arrodilló y en cuanto lo hizo, todos en la sala cayeron al suelo. Está bien, dijo con voz ronca. Tendremos más hijos. ¿En serio? Sonreí levemente y levanté la mano. Lo tomó de inmediato. ¿Qué pasa? Giré la cabeza hacia él, sosteniendo su mano como si le susurrara una confesión de amor. Me debes una hermana, dije en voz baja. Y un niño. El emperador se quedó paralizado, casi mostrando pánico y confusión. Con su elocuencia, capaz incluso de convertir la muerte de mi hermana en una razón por la que estábamos destinados a encontrarnos, ahora no tenía palabras. Seguí insistiendo. ¿Cómo me lo pagarás? Cerró los ojos. Tras un largo silencio, su espalda recta finalmente se encorvó. Fue como si cediera. Como quieras, Xiaohua. Te lo pagaré con mi vida. Ah. Así que pretende vivir toda la vida. ¿De verdad? 24. Me recuperé rápidamente. Cuando por fin pude caminar de nuevo, el emperador me sostuvo personalmente y me llevó a la cámara de castigo. La cámara había sido limpiada y limpia, y todos sus guardias personales se rebelaron. Examiné sus rostros uno por uno y encontré varios que me resultaron familiares. Su Majestad. Tiré de su manga y me giré para quejarme. ¿Sabes qué dijeron? ¿Qué? Quizás porque últimamente había estado tan impredecible, el emperador atesoraba cada momento en que le hablaba con dulzura. Cuando enviaron a mi hermana a casa, dijeron, me inclino hacia su oído. Cuando algún día traigan a otra princesa de Daxia, no tardarán en poder jugar con otra princesa. La expresión del emperador cambió. Me apretó la mano con fuerza. No lo había olvidado. Esto no había terminado. Se dio cuenta y bajó la cabeza para mirarme. Lo observé y en sus ojos vi dolor. Estos eran sus leales guardias personales, hombres que crecieron con él y derramaron sangre por su trono. Pero yo los quería. Miré al emperador con una mirada ardiente. Xiaohua. Me tomó la mano, desgarrada y sufriendo. Imaginé que ya no recordaba cómo era la vida sin alguien a quien amar. Así que dijo, Xiaohua, ¿aún recuerdas cómo son? Sonreí y se los señalé. El emperador me rodeó con el brazo y en ese instante, pareció encontrar la solución perfecta. Negoció conmigo. Xiaohua, una vez que tomes el sello del Fénix te defenderé. ¿Qué te parece? Besé la comisura de sus labios. Muy bien. 25. Castración. Extremidades lisiadas. Arrojadas a un burdel para hombres. Ese era su destino. Xiaohua, ¿hay alguien más a quien quieras matar?
El emperador me sujetó, hundiendo su rostro en mi cuello. ¿De verdad? Cuéntamelo todo. Lo aparté y cambié el incienso de la habitación por uno nuevo. Había anochecido. Tomé mi medicina y me acosté. Él notó el familiar frasco de porcelana sobre la mesa y preguntó preocupado, ¿todavía te duele la cabeza? Respondí en voz baja apoyándome en él. Esto es lo que merezco, dije. La expresión del emperador se ensombreció y me besó el hombro. Xiaohua, no deberías sentirte culpable. Tú eres tú, y Junhua es Junhua. Si te reconociera como su hermana, jamás te culparía. Solté una suave risa. Me fui a dormir. La noche estaba tranquila. Me despertó una respiración agitada, aturdido por un momento. Al girarme y mirar al emperador a mi lado, vi sudor en su frente y lo oí murmurar en sueños. Me incliné para escuchar, pero no pude distinguir ni una sola palabra coherente. Era demasiado perturbador. Le di un codazo. El emperador se despertó sobresaltado, presionándose las sienes con los dedos al incorporarse. Cuando por fin se recuperó, me abrazó todavía conmocionado. Tuve una pesadilla. Le di unas palmaditas suaves en la espalda. Fue solo un sueño. Me dejó convencerlo. Solo un sueño. Entonces levantó la vista. Cuando sea mi cumpleaños el año que viene, ¿qué tal si invitas a tus padres a palacio a verte? ¿Echas de menos tu casa? Puedo dejar que se queden un tiempo contigo. Me parece que lo entiendo. ¿Su Majestad soñó que me iba? No. Se puso mi mano sobre el corazón, con la voz llena de dolor. En mi sueño, estabas solo. Nadie vino a verte. Ni siquiera Junhua. El emperador se detuvo y dejó escapar un largo suspiro. Mi hermana dijo una vez que el amor es el sentimiento de estar en deuda con alguien. Si tenía razón, entonces él me amaba de verdad profundamente. 26. El emperador se aferró aún más a mí. Dondequiera que iba, me llevaba consigo. Increíblemente, incluso me llevó al estudio imperial. Como resultado, los ministros se arrodillaron en el suelo, maldiciéndome furiosamente como una tentadora malvada que arruinaba la nación, suplicándole al emperador con sus vidas que dejara de favorecerme solo a mí. El emperador montó en cólera. Tras lanzar un montón de memoriales, regresó furioso a quejarse. ¿Qué saben esos viejos tontos? Si Xiahua no se queda conmigo, ¿me van a hacer compañía? Bien, bien. Llevaré a todas sus hijas al harén y les mostraré lo que es el favoritismo. Incluso te regañaron. ¿Quiénes son ellos para regañarte? Mi Xiahua ha sufrido tanto, ellos. Lleno de ira, el emperador se agarró el pecho mientras se acomodaba lentamente en un asiento. Me abalancé. ¿Te has lastimado el pecho? Solo ira. Estoy bien. Agitó la mano y tosió un par de veces. Desde ese día, el emperador enfermaba de vez en cuando. Dolores de cabeza y fiebre un día, tos y pesadillas al siguiente. A veces estaba demasiado enfermo para revisar los memoriales, así que me pedía que se los leyera. Me dijo dónde se guardaba el sello imperial, me dijo que este imperio también me pertenecía en parte. Me mostró los pasadizos secretos del palacio y prometió que saldríamos cuando se recuperara. Cuando las pesadillas eran fuertes, incluso se le humedecían los ojos. Dijo que si nos hubiéramos conocido antes de que existiera Junhua, habría sido perfecto. Pasaron las estaciones. Había revisado suficientes memoriales para él y transmitido suficientes órdenes. Los funcionarios del tribunal finalmente lo aceptaron. A veces incluso venían directamente a mí. Y por fin, el emperador pudo descansar y cuidar su salud en paz. 27. Pero la enfermedad del emperador solo empeoró y los médicos imperiales estaban completamente indefensos. No iba a sobrevivir. Tras años enfermo, había adelgazado tanto que apenas era reconocible. Zhao Hua me llamó. El edicto. Las pesadas mantas subían y bajaban con su respiración agitada. Zhao Hua, ¿te vas a casa? Me tomó la mano, suplicándome en voz baja. No te vayas, ¿de acuerdo? Después de que me vaya, entiérrate conmigo. Antes de que pudiera responder,
empezó a darme las últimas instrucciones. El futuro de la Gran Xia, que sería de las consortes olvidadas durante tanto tiempo, que pasaría con los príncipes y princesas que ya habían crecido. Lo enumeró todo, detalle tras detalle. Nombró a un príncipe heredero e insistió en que el niño fuera adoptado bajo mi nombre. Al final, se le escaparon las lágrimas. Tú y yo deberíamos haber tenido un hijo. Me incliné sobre el decreto que estaba escribiendo y una lágrima cayó, borrando la tinta fresca. El emperador lo vio y luchó por levantar una mano para secarme las lágrimas. Zhao Hua, no estés triste. Tenerte en mi vida es suficiente. Abrí la boca. Su Majestad. Él sintió que tenía algo que decir y sonrió con indulgencia. Habla. Me sequé la cara y pregunté, Su Majestad, ¿cómo se llama? Su sonrisa se congeló. ¿Qué dijo?, preguntó atónito. Pacientemente repetí, lo necesito para el decreto. ¿Cómo te llamas? Tú. Por fin lo entendió, abriendo mucho los ojos mientras intentaba levantarse. Pero no tenía fuerzas. Cayó de espaldas sobre la cama, respirando con más dificultad y dolor. Estaba agonizando. Sentí una leve punzada de lástima mientras le secaba el sudor de la frente. No te asustes. Espera un poco más. Cuando mueras todo estará bien. Sus ojos se abrieron de par en par. Solo entonces se dio cuenta. Ni siquiera sabes mi nombre. ¿Estabas fingiendo? Todo este tiempo. Estaba sufriendo muchísimo. De verdad que no debería haberlo hecho. ¿Por qué no pude contener la risa? En ese momento, debería estar llorando. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras calmaba su respiración. Claro que no. Lo miré con sinceridad. Cada lágrima que derramé en este palacio, cada sonrisa, era real. Mis lágrimas eran por la hermana real y por hoy. Levanté su delgada mano y la besé. Gracias a tu amor, fui verdaderamente feliz. Cuanto más me amabas, más rápido te enfermabas. Perfecto. Aparte de mi hermana, alguien más me amó lo suficiente como para entregarse por completo a mí. Se me escapó una suave risa, que luego creció incontrolablemente hasta llenar la habitación. Con la misma expresión dulce e inocente que tenía el día que nos conocimos, pregunté, Su Majestad, ¿le gustó el incienso de mi salón? El emperador se quedó mirando fijamente un buen rato antes de reaccionar lentamente. ¿Ese incienso? Sí. Elogió su aroma. Dijo que era agradable. Te levantó el ánimo. Saqué un frasco de porcelana de mi túnica. Pero aún así me protegiste. Tomaba este antídoto todos los días. Curaba mis dolores de cabeza y neutralizaba el veneno. Nunca lo tocaste. Pensaste que quería envenenarte, ¿verdad? Me amabas tanto que no podías matarme, pero temías que yo te matara. ¿Qué imaginabas? ¿Que nos amaríamos y odiaríamos para siempre? ¿Que estaríamos unidos por la eternidad? ¿Mitad amor, mitad dolor? Estás soñando. Saqué una daga de detrás de mi cintura y di un paso hacia él. Llámame. Mi mano ahogó su grito de sorpresa. Hoy. Por fin. Hoy. Había esperado y esperado. Esperé a que me amara más allá de lo razonable. Esperé a que creyera que lo amaba lo suficiente como para dejar de lado la venganza. Esperé a que enfermara. Esperé a que se ahogara bajo mi cuidado. Todo lo suyo lo quería. Su cuerpo, su alma, su corazón. Quería destruirlos a todos. Al fin. Por fin lo había conseguido. Su Majestad, deme un poco más. Sonriendo, levanté la daga. 28. Para cuando volví corriendo a casa, cubierto de polvo, la Gran Xia ya se había sumido en el caos. El emperador había muerto, quemado por completo en el gran incendio. Pero el imperio era vasto y rico, y todos los príncipes querían una parte. Así que lucharon. Lucharon con tanta fiereza que ni siquiera tuvieron tiempo de preguntarse a dónde había ido. Pero tuve que esconderme. La hermana real murió en el palacio, sin hacer nada más que cumplir con su deber de princesa, proteger el pequeño territorio de nuestro reino. Su deseo era también el mío.
Tarareando suavemente, llevé un bulto al mausoleo imperial. Los guardianes de la tumba me miraron como si vieran un fantasma. Pero al final me reconocieron. Me arrodillé ante la tumba de la hermana real y abrí el bulto. Un hedor indescriptible emanaba de mí. «Princesa, ¿esto es?», preguntó tímidamente uno de los cuidadores. Lo ignoré y saqué la caja de comida, levantando la tapa. Un líquido sucio y estancado. Trozos de materia oscura, rojiza y negra. Larvas podridas flotando como gusanos ahogados. Lo miré fijamente y sonreí. «Hermana, todo lo que el emperador te quitó, lo obligué a devolverlo». La expresión del guardián de la tumba cambió drásticamente al recordar el estado del cadáver de la princesa Junhua cuando fue devuelto. Finalmente comprendió algo. Lo que contenía la caja. Uf. No pudo contenerlo. Vomitó antes de siquiera poder pedir perdón. El emperador se alegraba cada vez que olía el incienso que yo hacía. Y cuando estaba contento se quedaba en mi palacio. Cuanto más tiempo se quedaba, más me amaba. Si no podía verme ni oler mi aroma, se sentía miserable. Tracé el nombre grabado en la lápida de mi hermana, sonriendo entre lágrimas. «¿Ves, hermana? Te dije que podía hacer una medicina que hiciera que alguien me amara para siempre». Miré al cielo, un sol radiante, brillante como el fuego. Entrecerrando los ojos para protegerme de la luz, pasé los dedos por el borde de la lápida. «Hermana, en la próxima vida, ¿seré tu hermana pequeña nuevamente?».